Rezar es hablarle a Dios, porque tiene un documento, porque se sabe algo de memoria, tal vez no lo tiene, pero ya se sabe eso de memoria y lo que hace es hablarle a Dios, porque eso podemos ver que es rezar. Mientras que orar es hablar con Dios. Hay una diferencia hablarle a Dios que hablar con Dios. ¿Habrá o no habrá diferencia? Hay una diferencia muy grande. Yo puedo hablarle a alguien y esa persona de repente no me responde. Yo no sé si usted le ha hablado a alguien y esa persona no le presta atención o le presta atención pero no le contesta. Mientras que cuando uno habla con alguien, lo lógico es que está en una conversación. Entra en una conversación, entabla una conversación. Por eso orar es hablar con Dios. Y hoy vamos a ver esto de hablar con Dios, porque por mucho tiempo, yo por lo menos me llegué a preguntar, pero siempre dicen que orar es hablar con Dios, pero ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Que puede preguntarse alguien. ¿Cómo es eso de orar es hablar con Dios si uno no lo ve? Pareciera como algo que no tiene sentido, pero realmente vamos a ver que sí es. Por lo menos Jeremías 33:3 es una muestra de que es oración, es hablar con Dios, porque ahí le estaba respondiendo Dios a Jeremías diciendo, clame a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas. Aunque le estaba diciendo clame, le estaba diciendo el Señor, clame, o sea, pídame para darte más. Entre más me pidas, más te voy a dar. Es lo que podemos ver con respecto a esto. Entonces, mire, diferencia en rezar y orar, pero también diferencia entre hablar lo escrito y hablar con. Hablar lo escrito es esperar que haya señal para que el mensaje llegue. Cuando digo esto, hablar lo escrito es porque usted de alguna forma está hablando con una persona a través de mensajes. ¿Verdad que sí? Se habla a través de mensajes de celular o a través del correo. Uno puede enviar un mensaje, puede ser una petición escrita. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir con ese mensaje que usted manda? Que de repente le dice a la otra persona, yo no recibí el mensaje. Puede ser que no había señal, puede ser que no había luz, o puede ser que el celular está como un poquito malo. Y a veces uno dice, uy, pero cambie ese celular, ole. Hoy los muchachos dicen cambie ese pote, porque no recibe la señal, está malo. Y más cuando lo están hablando y se hace lo que, aló, no oigo. Ya, listo. Se quitó el problemita con el que estaba hablando y que no quería escucharlo. Entonces, mire, cuando se envía un mensaje, puede llegar y puede responderse, pero también puede ser que se demore en llegar, aunque normalmente la tecnología está muy superada y están los mensajes. Pero cuando hay dificultades con los celulares o con la señal, puede perderse esto. Entonces, uno puede ver con respecto a esto de los mensajes. Hablar lo escrito es confiar en el mensajero que tiene para que llegue al destino. Mientras que cuando se habla con alguien, está esperando que le escuche sus palabras y está esperando que le responda con palabras. Ustedes saben, los que son casados, cuando la esposa le puede estar hablando al esposo y el esposo se hace el que no, ¿qué le puede decir la esposa? Le dice, mi amor, por favor, respóndame lo que le estoy diciendo, lo que le estoy preguntando. ¿Será que puede ser que le diga así, verdad? Pero si no le responde, le mete un grito. Dígame algo. Ve, aquí hay varias hermanas que dicen sí, y usted lo viera, pastor. Hay situaciones en que uno habla con alguien, uno está esperando que esa persona le diga algo. Dígame cuando hay una discusión, que casi siempre uno ve, por experiencia,
y por la experiencia que uno sabe, que a veces la esposa le está reclamando algo, y por lo menos a mí me ha pasado así. Me reclama algo, hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita no, estamos consagrados. Me reclama algo y digo yo, para no decir nada, mejor me quedo callado. Entonces, pero dígame algo, ¿por qué no me dice? Y entonces puede haber molestias. Esto, lo que podemos ver con esto es que cuando uno habla con alguien, la otra persona le va a contestar. Así sea molesto, pero le contesta. ¿Verdad? Hablar significa conversar. De alguna forma, es más todavía. Hablar es conversar. Bien. Ahora, pongan atención a la enseñanza porque, aunque es sencilla, tiene sus cosas que vamos a ver que son muy importantes. Y es lo siguiente. Le dije la semana pasada y vuelvo a decirlo. Cuando los discípulos estaban con Jesús y cuando las personas se le acercaban a Jesús, se le acercaban porque tenían necesidad, porque sabían que él era el Mesías, sabían que Él respondía, sabían que Él hacía los milagros, que le sanaba, que lo resucitaba, o sea, el mismo Señor Jesús llegó a decir que quien viniera a Él no lo iba a despreciar, no lo iba a rechazar. O sea, todo el que venga a mí no va a quedar defraudado, decía el Señor, o dice el Señor todavía, porque Él está vivo. Amén. Entonces, Él les decía esto, que el que viniera a Él no le echaba fuera. Muchas personas se acercaban a Jesús a pedirle un milagro. Y tengo 5 conversaciones que tuvieron algunas personas pidiéndole a Jesús. Mateo 8, versículo 2 al 4. No les leo el pasaje, solamente les relato porque si no, la predicación se volvería un estudio y nos demoraríamos aquí 2 horas, por lo menos. Mateo 8, del 2 al 4, nos habla de un leproso que vio a Jesús. Fíjese, lo vio. A Jesús, mientras las personas lo veían, no le oraban. ¿Por qué no le oraban? Porque orar es pedir sin ver. Pero a él lo estaban viendo y le pedían. El leproso le dijo, sáname. Jesús le contestó, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Aquí hubo una conversación de un leproso con Jesús. Él se acercó y le dijo, Señor, sáname. Y el leproso, cuando obedeció, ¿qué ocurrió? Recibió el milagro. Otro más, el centurión, Mateo 8, versículos 5 y 6, ahí mismo. Mateo 8, versículos 5 y 6, y luego el versículo 13. El centurión, en este pasaje, el centurión le rogó, le suplicó, le pidió porque lo veía. Jesús no le dijo, está sano. O sea, él le pidió por su criado. Pero Jesús no le dijo, está sano. Fíjese la conversación, ponga atención lo que pasa. Jesús no le dijo, está sano, sino le dijo, ve y como creíste, se ha hecho. Y dice que cuando él llegó, el criado estaba sano. Tercera conversación. Una mujer sirofenicia, no era judía. Marcos capítulo 7, 24 al 29. También nos habla de esta mujer que se acercó a Jesús. Ella no era del pueblo de Dios, pero le decía, Señor, su hija está atormentada por un espíritu. Y Jesús comenzó a conversar con ella y le dijo que Él no ha venido sino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y que no puede echar el alimento a los perros. La estaba despreciando, la estaba ofendiendo, le estaba diciendo una verdad. Pero ¿qué ocurrió con esta mujer? Dijo, Señor, sí, yo sé que es así, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces el Señor se sorprendió de ver lo que ella creía, de que
aunque no era judía, estaba confiando y creyendo que él podía sanarlo. Y por eso le dijo, sí, Señor, pero aunque no soy judía, somos unos perrillos y comemos de las migajas. Ajá, ¿qué ocurrió? El Señor terminó diciéndole, ve. O sea, le respondió. Cuando ella llegó, dice que su hija también estaba sana. Ajá, cuarto, Marcos 10, 35 al 40. Aquí están los discípulos que también comienzan a hablar con Jesús. Comienzan a conversar con Jesús, comienzan a pedirle a Jesús. Y le dicen Jacobo y Juan,